Sintonizados desde la Ciudad de México, otra semana más aquí en Terapia Avanzada en Heridas. Y les presento el día de hoy a una gran maestra, compañera, colega, amiga, muy guapa, por cierto, ella, Erika Wilson, maestra en terapia de heridas, estomas y quemaduras, empresaria, inversionista. Y bueno, ¿qué más decir de ella si es una muy gran persona? Erika, mucho gusto por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias y muchas gracias por esa presentación. Gracias y bienvenidos a todos los que se están conectando. Muchas gracias. Erika, una pregunta muy grande. Yo sé que tú eres una gran exponente a nivel nacional, a nivel internacional, eres muy reconocida. Platícame esta parte de ti, qué es lo que más te apasiona, qué es lo que más vives. Recordemos que este foro, perdón, Erika, recordemos que este foro que estamos realizando no es con fines tan educativos, que quede claro, es una charla en expertos, es una entrevista sobre el trabajo y sobre la experiencia que nos ha llevado el ser maestros, el ser directores, el ser estudiantes, el poner a práctica día a día la clínica. Entonces, Erika, ahora sí, platícanos un poquito de ti. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti. Mira, en realidad a mí, pues es una pregunta, como comentábamos hace un momento, se sale un poquito del contexto al que estamos acostumbrados de hablar muy cuadrado sobre nuestros temas en los que somos especialistas. Pero pues bueno, yo soy mamá, soy actualmente directora de Ostomía Center. También, pues bueno, estudié la maestría, como bien saben, la especialidad y todo. Y pues desde hace algunos años, algo que me gustó mucho fue incursionar en la práctica independiente de enfermería. Es Claro. también un tema también bien interesante y yo al principio tenía un poquito de temor, pero ya después vi que sí se puede. Entonces, pues ahorita estoy en eso y pues bueno, de manera personal me gustan un montón de cosas, ¿verdad? Pero Claro, pues bueno, me encanta mi trabajo. claro que sí se puede. Oye, Erika, definitivamente ser una líder de opinión mundial en estomas. Finalmente tienes una carrera muy amplia, muy grande. Te pregunto, ¿por qué estomas? ¿Por qué elegir esto o apasionarte tanto en estomas? No, yo tengo la misma experiencia que tú, pero definitivamente lo mío no son los estomas. Entonces, ¿por qué esta pasión por el estoma? ¿De dónde nace que Erika le gusten los estomas? Pues mira, la verdad es que la vida me llevó a donde estoy ahorita. Al principio me di cuenta que era un área poco explorada y que yo tenía oportunidad de expandirme ahí. O sea, yo estudié mi primer diplomado en el 2006, casi cuando terminé la licenciatura, entonces me di cuenta que, y de hecho hasta la fecha, pero un poquito, ahorita un poquito menos, ya hay más profesionales que se encargan de educar y de tratar de mejorar la calidad de vida en el paciente estomizado, pero la verdad es que es un área bien virgen aquí en México. O sea, hacen falta muchos profesionales todavía especializados en el área y me di cuenta que hay algo que podemos hacer nosotros como profesionales y es cambiar la vida de las personas. O sea, no solamente le haces una curación y lo ayudas a que se adapte a este nuevo proceso de vida, sino que realmente le cambias la vida con tu Claro. intervención. Entonces eso a mí me encantó y me apasiona hacer mi trabajo. Efectivamente, yo creo que cada uno de nosotros encontramos ese plus que nos da la carrera, ¿no? Bueno, Erika, vamos a iniciar con este tema y este tema es fundamental. Quiero platicarte una experiencia que tuve en la práctica privada. Un día llegué a mi jornada laboral en la práctica privada y resulta que llego y me dicen, doctor, hay una paciente con estoma en el cubículo 301, ¿no? Y yo, Sí. sí, voy a ir a valorarla, quiero ver cómo está el estoma y todo. Entonces llego y entro y hablo con la señora. Le digo, ¿qué tal, señora? Buenas tardes, ¿cómo se encuentra usted? Me dice, muy bien, doctor. Le digo, ¿cómo vamos con el estoma? Entonces se quedan a ver la hija y la mamá, ¿no? Y así de pronto, y yo, ¿qué hice, no? O sea, ¿qué está mal ¿Qué hecho, dije? no? ¿Qué dije? Y yo, estoma, y me tapé, ¿no? Entonces, en ese Sí. momento me generó un poquito de conflicto y estrés. Salgo y llego al cubículo de enfermería y le digo, oigan, la señora no sabe de su estómago, que dice, es que estaban esperando para decirle que le habían hecho una resección de colon y nadie se lo había dicho. Prácticamente usted fue el imprudente.
Entonces yo me puse a pensar, o sea, es imprudencia de mi parte y por eso este tema, estomas, una nueva forma de vida. En ese momento, Erika, en tu experiencia clínica, ¿cuál es el momento ideal de decirle a un paciente que tiene un estoma? Definitivamente tenemos unos que son programados por las Así es. características clínicas, pero en el manejo de un paciente que está en el tiempo quirúrgico y este tiempo quirúrgico se ve complicado y hay la necesidad de hacer un estoma, esto te cambia la vida. Pero ¿en qué momento es el indicado de decirle al paciente, tienes un estoma? Pues mira, como bien dices, tenemos dos etapas, ¿no? Primero, si tenemos un paciente que está programado que va a hacer una cirugía electiva, nosotros tenemos que abordar al paciente desde que nos enteramos que va a ser sometido para la creación de un estoma. Y nuestro abordaje es paulatino. Tenemos que empezar a platicar con él de qué tipo de cirugía le van a realizar, cómo él va a salir, qué le van a hacer. Ahora sí que algo muy importante que también me gusta mucho comentar es que realmente el paciente no necesita saber que nosotros sabemos mucho, el paciente necesita entendernos, así que nosotros con el lenguaje más claro, preciso, sencillo y claro, le vamos a decir qué tipo de cirugía le van a realizar. Si el paciente tiene información previa al evento quirúrgico, cuando él salga va a estar con bueno, ya me habían comentado que iba a tener un estoma, que me iban a poner una bolsita, que bueno, me voy a tener que adaptar a esto. Por lo tanto, la aceptación es más fácil. Pero si es una Claro. cirugía de urgencia, supongamos, el paciente pues no sabe. Entonces, el momento indicado es justo cuando el paciente está consciente. Cuando el paciente ya salió de la cirugía, pues ni modo, la verdad es que se tiene que abordar el tema, se le tiene que informar y fíjate que eso que tú platicas es muy común, pero súper común en los hospitales. A mí me ha tocado ver pacientes que dicen, bueno, a mí me van a quitar mi bolsita cuando ya me vaya a ir del hospital de alta. Y yo, no. Entonces, Claro. ahí lo que sucede es que hay algo muy particular. Entre profesionales a veces se espera a que llegue el médico a dar la información, pero no, como profesional de enfermería nosotros también podemos ir preparando al paciente y comentándole. Si el médico todavía no ha llegado o el paciente ya está preguntando qué pasó, qué le hicieron, podemos informarle o ir preparándole de que le construyeron una ostomía y por qué. Claro, definitivamente. Yo creo que esta parte ética y moral y sobre todo social y el compromiso con el paciente es responsabilidad de nosotros como enfermeros, como médicos, como residentes, el informar a nuestro paciente en el momento indicado, no dejar pasarlo. Claro. Definitivamente aquí la familia influye bastante, Erika, ¿no? ¿Tú qué Sí. opinas al respecto de esto? Pues mira, nosotros nos apoyamos muchísimo del cuidador principal. Lo tenemos que hacer porque algo que a veces no nos ponemos a pensar más a detalle porque estamos así corriendo y en el hospital y mil actividades, es que el paciente tiene mucho conflicto psicológico porque no solamente está pensando en la estoma que le acaban de hacer, sino que está pensando en si pudieron retirar el tumor completamente, si le van a dar quimioterapias o no, estuvo a punto de morir, se salvó, porque generalmente cuando construyen una ostomía es para salvarle la vida a la persona. Entonces, el paciente está pensando otras cosas, por lo tanto, si yo lo abordo y le doy una capacitación de 1 hora y media, el paciente me va a entender los primeros 5 minutos de que yo le hable. Claro, Entonces, debe ser paulatino y nos apoyamos del cuidador principal y lo hacemos partícipe en todo momento. efectivamente. Nance, bueno, ahora dime referente a tu participación en la parte de los estomas. Tú tienes una carrera amplia, muy, muy amplia, y veo que tienes ya grupos destinados para la parte de estomas. Veo que tu trayectoria te hace tener este contacto con las personas. El contacto con el paciente, Erika, ¿cuál es la pieza fundamental que le puedes decir a nuestros compañeros o nuestros colegas? ¿Cuál es la pieza fundamental para tener esta relación médico-paciente, enfermera-paciente, terapista enterostomal? ¿Cuál es ese concepto clave que tiene Erika? Pues mira, algo que me ha quedado súper claro desde que empecé en esto, y la verdad es que como todos, empezamos con un poquito de temor y a veces no tenemos todo el conocimiento al principio, pero hay dos cosas principales para mí que yo considero, y son la comunicación y la educación al paciente, principalmente. O sea, mi intervención como profesional de enfermería, como especialista, es la educativa.
porque yo voy a enseñar a ese paciente a hacerse independiente. Y Claro. mientras más información yo le dé al paciente, más seguridad le voy a dar. Mientras más información tenemos nosotros de cualquier tema, más seguros nos sentimos para poder expresarlo, para poder hablarlo, tenemos confianza. Y la otra cuestión es saber escuchar al paciente. Tenemos que escuchar sus dudas y si el paciente está un poco, ¿cómo decirlo? Un poco apenado todavía, yo tengo que empezar a buscarle poco a poquito para ver cómo voy a sacarle las dudas. Y entonces empiezan a salir. Por ejemplo, hay un tema que casi no se menciona en los estomas, que es la sexualidad, porque es Claro. un tema como tabú, ¿no? Entonces el paciente le da pena decirte. Entonces tú empiezas como a indagar un poquito en la cuestión personal y entonces ellos solitos se abren, te empiezan a decir, oye, bueno, es que mira, la verdad es que a mí me da pena porque traigo la bolsita y entonces ahí es cuando nosotros, pues, y si no te lo mencionan, entonces yo lo que hago es dar la información aunque no me la pidan, porque Efectivamente. sí, claro, sé que les va a ayudar muchísimo. Claro, mira, acabas de mencionar algo muy importante, Erika. Creo que hasta nosotros mismos tenemos esos tabús, ¿no? Imagínate, como personal médico, personal de la salud, tienes ese tabú. Entonces, tener que dialogar esa parte con el paciente es muy importante. Eh, También cabe mencionar, por ejemplo, la actividad física, ¿no? ¿Qué voy a hacer si salgo con mi estómago a dar un paseo, saco a pasear al perro? ¿Puedo hacerlo o no lo puedo hacer? ¿Me puedo contaminar? ¿No me puedo contaminar? ¿Lo veo como una herida? ¿No lo veo como una herida? Entonces, esa parte también es fundamental, Erika. Erika, ¿le- ¿el estómago o la estoma es una herida? Mira, no, no es una herida. La estoma es una comunicación que se crea de manera artificial entre un órgano y el abdomen, por decirlo así. O sea, lo que hacen es una vía de excreción diferente a la natural, pero no es una herida como tal. Y aparte, es un área en los estomas de eliminación, es un área que se considera contaminada. Entonces, muchos pacientes dicen, no, pues es que si me quito la bolsita y al momento de bañarme me cae un poco de agua de la llave, no, se me va a infectar esto y así. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es darle la información de tal modo que ellos se den cuenta que realmente es fácil manejar la estoma. Si se quieren Claro. meter a bañar sin bolsa a la regadera y tiene una colostomía, lo puede hacer. Oye, es que me cayó el shampoo y es que no pasa nada. Le puede caer el shampoo. Sí, o sea, usted bañese normal. Ajá. Claro, efectivamente. Entonces ahí también tenemos un tabú, porque de pronto el paciente llega y dice, no me quiero bañar, no quiero mojar el estómago porque creo que se me va a complicar, ¿no? Así Entonces, es. esa forma de vivir con un estómago desafortunadamente, es ese tabú, ¿no? Entonces, Erika, eh, vamos a hablar sobre el estoma y la parte sexual, ¿no? Hablemos de la parte sexual en estos segunditos. Uno, el paciente puede seguir teniendo relaciones sexuales comúnmente, pero bueno, ahí va otra parte, ¿no? En el momento en que el estoma se convierte en la parte sexual para otros pacientes. ¿Te ha tocado esa experiencia, Erika? Pues mira, nunca me ha tocado la experiencia como tal, pero sí sé de casos que han tomado como, pues por decirlo así, como un juguete sexual la estoma, por decirlo así, pero la verdad es que no es así, eso no está indicado, no está Claro. diseñado para eso, puede sufrir complicaciones el paciente y pues en momentos determinados, conferencias que hemos dado, lo aclaramos para que todo el mundo tenga presente de que no es el medio, por ahí no, pues. Claro, muchas gracias. Lo aclaramos, acabas de dar el punto, lo aclaramos, para que nuestra audiencia le quede claro que no es un medio, es un orificio, sí, que se hace de la continuidad del intestino, pero no es el medio para este tipo de prácticas. Así Muchas es. gracias. Bueno, como vemos, nuestro tema dice una nueva forma de vida, ¿no? En las revistas vemos que actualmente hay mayor inclusión, mayor aceptación en los medios y ahora vemos modelos que tienen estomas, ¿no? Vemos ya, me tocó el algoritmo que hace TikTok, ya sabes, ¿no? Ahora uno que es nuevo en esta parte de TikTok y de pronto ya te aparecen modelos, te aparecen personas que tienen estomas, ¿no? Entonces, pregunta número uno.
Actividad física. El paciente puede seguir haciendo abdominales, ejercicio y todo eso, porque cabe mencionar que vemos a personas que tienen buena figura física en estas redes sociales. Erika, ¿qué dices al respecto? Pues mira, el paciente puede hacer todas sus actividades normales, habituales, y en cuestión específica del ejercicio, lo que sí está prohibido son deportes de contacto, por ejemplo, deportes que tengan que ver con box, kickboxing, donde la estoma pudiera tener un trauma. Pues Sí. eso sí, no. En la cuestión de las abdominales es un tema bien interesante porque hace poquito estuve en una conferencia más bien estuve en línea en España y estaba viendo un ponente que comentaba que las abdominales están prohibidas, pero hay muchos pacientes que las hacen, pero depende de la técnica quirúrgica, porque eso sí puede provocar una hernia periostomal en determinado momento por el esfuerzo abdominal que se realiza. Por lo tanto, si pusieron una malla para poder evitar una hernia peristomal posterior, el paciente puede tener más libertad de ese esfuerzo abdominal, pero si no, que es en la mayoría de los pacientes en México, entonces no se debe hacer. Hay que enseñarle al paciente cómo levantarse de la cama para evitar hacer un esfuerzo abdominal grande, pero hay otras actividades, puede correr, puede nadar, puede hacer bici, puede hacer otro tipo de ejercicios. En determinado momento, si algún paciente requiere cargar algo, también hay fajas para pacientes periestomales, para pacientes con estomas, pero eso no quiere decir que van a hacer una contención abdominal tan fuerte que vayan a evitar una hernia. Claro, efectivamente. Entonces, mi segunda pregunta, Erika, referente a la actividad física. La natación, el nado. Es una actividad donde todos utilizamos la mayoría de nuestros músculos. Entonces, la natación en el paciente con estoma, ¿es recomendable, no es recomendable? ¿Qué favorecemos con ella? ¿No favorecemos nada? ¿Qué opinas al respecto, Erika? Bueno, en pacientes que tienen que realizar alguna actividad física, la natación siempre va a ser adecuada para la mayoría de las personas. La verdad es que sí les va a ayudar porque es una actividad física que ocupa justamente, como dices, la mayoría del cuerpo y aparte nos va a fortalecer teniendo otro gradiente, pero hay que adaptarse para poder hacer este tipo de ejercicios. En un paciente con colostomía existen bolsas cerradas que no se drenan. El paciente se le puede poner alrededor de la barrera una película plástica repelente al agua totalmente para que ésta dure más cuando él está sumergido. Y entonces la bolsa contenga de manera adecuada las heces. Cuando el paciente sale del agua, nada más va y tira esa bolsita y se pone una nueva. Pero en el paciente con ileostomía hay que tomar en cuenta que las deposiciones son de 7 a 8 veces y son más líquidas. Claro. Entonces hay que tener cuidado. O sea, el paciente debe de tenerlo más, sí lo puede hacer, pero lo tiene que tener controlado. O sea, no puede estar 2 horas dentro del agua sin revisar su bolsita. O sea, entra al agua, nada, disfruta un rato, a lo mejor unos 40 minutos, y puede salir a revisar su bolsa. Y también es importante prepararse para el evento, porque si él comió y hace media hora y se tomó su vasito de agua, lo que sea, y luego se mete al agua, va a estar drene y drene y drene, y eso le puede ocasionar un problemilla por ahí. Entonces el chiste es que sus alimentos sean unas 2 horas antes, sin líquidos, para poderse meter con mayor seguridad. Esto en el caso de los pacientes con ileostomía. En el caso de las colostomías es un poquito más fácil, pues. Porque la característica o la consistencia es diferente, ¿no? Ya es más sólida la evacuación, bueno, el efluente, perdón. Así es. Oye, Erika, mira, acabas de decir un punto muy importante sobre la ileostomía. Hace un par de semanas revisé a un paciente que tiene una ileostomía y resulta que no lo dejan moverse para nada después del tiempo quirúrgico. Y literal, el paciente estaba programado para estar 48, 72, 5 días sin moverse de la cama. Cambia nuestra vida, cambia nuestros hábitos. Erika, una pregunta. ¿Está bien que el paciente, después de la cirugía y tener un estoma, se deba de estar en cama o puede empezar a realizar actividades como la deambulación?
No, al contrario, pues claro, que tiene que empezar a deambular el paciente. Si hay algún otro tipo de indicación que le impida al paciente movilizarse, bueno, pues ya lo analizaríamos. Pero si es solamente la creación de la ileostomía y no hay alguna otra contraindicación, el paciente debe activarse, porque nosotros sabemos que con la deambulación activamos el movimiento intestinal. Claro. Entonces vamos a saber que eso está funcionando de manera adecuada. Sí es importante, la actividad es sumamente importante. Y lo que tenemos que hacer, ¿sabes? Sobre todo es hacerle sentir al paciente que esto no es una enfermedad como tal, es un tratamiento que se le realizó para poder controlar cierta enfermedad o para poder erradicar un padecimiento, pero no es una enfermedad. El paciente tiene que, es fácil para ellos entender cuando les explicamos que es parte del tratamiento más no de la enfermedad. Ok, Erika. Erika, acabas de dar un punto muy importante. Esto no es una enfermedad. Creo que desde ahí, hasta nosotros mismos como profesionales de la salud, perdón, yo creo que si yo amanezco mañana con un estómago, no, como tú lo dices, finalmente es un trauma, ¿no? Yo creo que definitivamente diría, hoy me siento enfermo y no es una enfermedad como tú lo dijiste. Apoyo psicológico. ¿Qué hay al respecto de esto en el paciente cuando cree que está enfermo porque le acaban de hacer una estomática? Sí, bueno, el apoyo psicológico es fundamental en muchos pacientes. Hay varios pacientes que lo van a aceptar más fácilmente y hay algunos pacientes que sí van a necesitar algún apoyo más especializado. Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Cuando nosotros vemos que el paciente necesita ese apoyo, que vemos que no lo acepta, que le está costando trabajo, que se está deprimiendo, que está bajando de peso, que no quiere comer, etcétera, entonces tenemos que referirlo. Claro que es importante, están pasando por una etapa de duelo donde, para empezar, se hizo una modificación de la imagen corporal. Él tiene que aceptar esa nueva imagen, pues, y eso cuesta trabajo. Y la otra, un proceso de duelo, a lo mejor pérdida de la salud, pérdida justamente de lo que mencionábamos de la imagen corporal y de una función, esta función de evacuación, pues como tal, de manera natural. Por lo tanto, sí necesita apoyo el paciente. Ok, muchas gracias, Erika. Erika, ya nos están llegando las preguntas, ya tenemos participación por parte de la audiencia y bueno, Sí. primero te mandan a saludar desde Colombia. Ay, Entonces, muchas gracias. Juan Manuel Nova, Grupo OVE o OVE. Y aquí tenemos una pregunta sobre, dice Judith Minaya, ¿cuál es la forma correcta de levantarse de la cama? ¿Qué es lo especial? Gracias por tu respuesta. El paciente tiene que colocarse de manera lateral completamente. Bueno, ahorita no se los puedo mostrar, ¿verdad? Pero se pone de manera lateral y tiene que apoyar sus brazos, el antebrazo, y tiene que levantarse, pero de lado, pues. No lo puede hacer de manera frontal, porque cuando lo hacemos de manera frontal está haciendo un esfuerzo abdominal completo. Entonces tenemos que enseñarle que cada que se levante tiene que hacerlo de ladito y apoyarse con su brazo en la superficie en la que esté acostado, con sus brazos y bajar sus piernas para poderse incorporar. Ok, entonces, Erika, ¿hay que levantarse del lado opuesto del estómago o puede ser del mismo lado del estómago? Si el estómago no está muy lateralizado, porque créanme que ha pasado que hay estómagos que están bien lateralizados y que al momento del paciente colocarse de ese lado puede llegar a presionarlo, entonces lo tiene que hacer del otro lado. Pero si la estoma está bien creada en un lugar adecuado, va a estar dentro de los músculos rectos, o sea, más al centro del abdomen. Por lo tanto, Claro, sí se puede poner de manera lateral, sin problema. lateral. Ok, perfecto. Muchas gracias, Erika. Oye, Erika, otra pregunta importante en el paciente con estoma. Una vez que nosotros detectamos a nuestro paciente con estoma, ¿cuántas, inicialmente, cuántas veces debe de acudir con el especialista en estoma para poder ser capacitado? ¿Una vez, dos veces, tres veces? Digo, seamos honestos, en nuestros hospitales un día se ve al paciente con estoma y Y lo adiós, dejan a bye. su suerte, ¿no? Sí, Entonces, perdón, es que voy a conectar mi computadora rápido que se me está terminando la batería, pero mientras te voy contestando. Mira, todo depende de cada persona. Hay personas que con una sola asesoría, que son las menos, cabe aclarar, que con una sola asesoría es suficiente para ellos y dicen, bueno, yo ya comprendí el tema, sé hacerlo como fácilmente y generalmente son pacientes que tienen una estoma de características normales.
pero hay pacientes que se tienen que adaptar y definitivamente necesitan más de una asesoría. Entonces, no hay como un estándar. Tú vas viendo al paciente y vas diciendo, ok, ya tiene la confianza suficiente como para que en esta siguiente sesión, que es lo que yo les comento, lo que vamos a hacer es una clase donde usted lo va a hacer todo completito frente al espejo de pie y yo voy a supervisar que lo haga bien. Y voy a hacer algunas intervenciones, unas pequeñas correcciones. El paciente empieza a tomar mucha seguridad y este tipo de intervenciones le ayuda muchísimo. Porque cuando él lo hace solito, entonces se da cuenta que es capaz de hacerlo y entonces yo les digo, bien, el siguiente cambio lo va a hacer usted solo en su casa, el siguiente yo lo reviso para valorar que todo esté bien y así hasta que lo damos de alta. Generalmente, si queremos hacer como poner un estándar de consultas, más o menos como son de 3 a 5 consultas más o menos. Ok, muchas gracias, Erika. Pues bueno, aquí tenemos más saludos y aquí nos dice Cris Morales. ¿Podría mencionar algunos productos que puedan manejar en estomas? Sí, claro que sí. Hay varias marcas. La verdad es que aquí en México tenemos muy buena calidad de productos para estomas, afortunadamente. Y les voy a mencionar las 3 marcas más comunes en México, pues que es Hollister, Coloplast y Combatec. Ambos tienen una gama súper amplia para el manejo de estomas, desde accesorios como pastas, polvos, anillos, también como barreras. Y ya las barreras vienen recortables, precortadas y moldeables. O sea, tenemos variedad para escoger. Claro que sí. Oye, Erika, es una gama muy impresionante de apósitos, ¿no? Yo poco abordo al paciente con estomas, honestamente, tenemos la misma especialidad. Sin embargo, yo abordo un poco menos al paciente con estomas y acabas de mencionar algo muy importante. Tenemos una gama muy amplia. Recuerdo la primera vez que vi un paciente con estoma y yo lo único que quería mandarle era una plana porque no conocía otra, ¿no? Y de pronto me dan un catálogo de Coloplast y bueno, una gama impresionante y yo, bien, ¿y ahora cuál tengo que utilizar? La experiencia creo que es la que te da pauta para poder dar este tipo de terapéutica. Y bueno, aquí nos pregunta, pues creo que podríamos decir, de los productos hay una infinidad, ¿no? Y para eso yo creo que te vuelves especialista. Cris, esperemos que hayamos contestado tu pregunta. Aquí Judith Maya dice saludos desde Perú, Cayo, Perú. Saludos. Cristian, otra vez, gracias por tu participación. Dice que si hay algunos PDFs que nos pudieran compartir para aprender más de cómo orientar a nuestros pacientes con un estoma. Se los hacemos llegar. Sí, Ahorita claro que sí. hablamos sobre tus redes sociales, sobre las mías y claro que sí, con mucho gusto, Cris. Seira dice, saludos Erika, soy Sonia de Especialidades. Oye, ¿existen grupos específicos para pacientes pediátricos? Ya que considero que es una población poco abordada. Efectivamente, el paciente pediátrico es poco abordada. ¿Tu experiencia en el paciente pediátrico, Erika? Platícanos. Pues mira, afortunadamente en los hospitales de referencia de pediatría sí hay especialistas que manejen a los pacientes y de manera muy adecuada, pero hay hospitales, por ejemplo, un hospital general que puede atender en determinado momento un paciente, ahí es donde tenemos generalmente problemas. Y el paciente o los papás salen sin saber qué le van a colocar al niño y llevan una bolsa de una pieza de adulto que ocupa casi todo el abdomencito del bebé. Entonces, hay equipos pediátricos, hay equipos neonatales, existen varios productos o accesorios que nos pueden ayudar a evitar complicaciones en la piel. O sea, realmente tenemos un buen de productos también para paciente pediátrico. Incluso hay equipos de 2 piezas para paciente pediátrico, que es muy práctico para los papás y a los niños. Entonces, hace poco tuve un paciente que tiene 5 años y este pacientito me sorprendió porque él solito se hace todo, 5 añitos y él solito lo hace todo. Sí. Excelente, me imagino. Tenemos más preguntas acerca de los productos. Dice, en caso que exista daño perilesional en una estoma, ¿cómo puedo tratar a ese paciente? Bueno, lo ideal primero es evaluar el grado de la lesión. Si tenemos una lesión superficial, podemos utilizar polvo para ostomías, que está hecho de carboxilmetilcelulosa, que es hidrocoloide en polvo, por decirlo así, con algunos otros componentes. Nos ayuda a regenerar esas lesiones superficiales porque nos ayuda a controlar la humedad.
Entonces, primero, si tenemos una lesión que es leve, una lesión superficial, podemos utilizar polvo y tenemos que corregir el origen del problema. Eso es lo más importante de todo. O sea, tengo que determinar por qué surgió esa dermatitis. Por fugas o filtraciones constantes, entonces, correcto. Tengo que verificar cuál es el cambio que debo hacerle al paciente para evitar que se vuelva a filtrar. Si a lo mejor es una alergia al producto, entonces tengo que cambiar de adhesivo. Puede ser de la misma marca, un adhesivo diferente, o puede ser una marca diferente. Pero tengo que determinar el origen del problema primero. Ok, perfecto. Muy, muy bien, Erika. Dice, ¿qué se puede hacer en caso de prolapso? Ok. En caso de prolapso, depende del tamaño del prolapso. Hay prolapsos, bueno, cabe aclarar que todo prolapso, su solución es quirúrgica, siempre, siempre, siempre. Nosotros lo que podemos hacer es enseñarle al paciente a retraer el prolapso con un ligero masaje hacia adentro para que la estoma vuelva a introducirse. Y eso lo hacemos sobre todo cuando vamos a hacer la colocación del equipo para poder medir correctamente, para poder pegarlo bien. Pero el prolapso va a volver a salir por gravedad, ¿eh? Cuando el paciente se levante, cuando haga algún esfuercito, alguna actividad, va a volver a salir. Y la única forma de corregirlo es quirúrgico. Si es un prolapso que puede esperar a la reconexión del paciente en una estoma temporal, pues esperamos. Claro. Pero si es una estoma ya muy grande que ocupa toda la bolsa, que causa problemas incluso de suboclusión intestinal o algo así, se tiene que referir con su cirujano para que vayan programando la corrección. La corrección, perfecto. Sí. Aquí una pregunta que me parece importante, dice, ¿cómo puede proteger una persona su estoma en caso de ir a un temazcal? Ándale, muy buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. Sí, pero pues mira, en caso de ir a un temazcal, lo que debemos de tener mucho cuidado primero es que no esté muy cerca de donde están las piedras calientes, pues. Sé que es un lugar muy, muy pequeño, pero debe estar un poquito más alejado porque he tenido pacientes con quemaduras en temazcales, para empezar. Ahora, el equipo que el paciente se vaya a colocar debe ser un equipo, ya sea que utilice de una pieza o de dos piezas, lo puede utilizar, pero hay que tomar en cuenta que la transpiración es excesiva en un temazcal y la humedad también. Por lo tanto, cuando el paciente salga, es probable que el adhesivo esté saturado de humedad y tenga la necesidad de cambiarlo o cambiarlo al otro día por mucho, ¿no? Algo que pueden optar es colocar un producto que para mí me gusta muchísimo, se llama Tegaderm HP, que es un Tegaderm que es repelente al agua, por lo tanto cortan unas tiritas, la colocan en la periferia de la barrera y el paciente puede entrar a un área que sea pues con mucha humedad o incluso sumergirse, ¿no? Claro, muchas gracias. Dice Armando Guzmán, saludos maestra, te felicito por compartir tus experiencias. Lilia Moreno dice, Erika, ¿qué nos puede decir de la dieta? ¿Afecta el aumento de peso? Pues bueno, más que afectar el aumento de peso, porque efectivamente si no es una dieta controlada, el paciente que bajó de peso durante el procedimiento quirúrgico y la preparación del mismo y en el posoperatorio vuelve a subir. Y a veces no solo vuelve a subir, sino que super sube porque se confían. Y entonces después tenemos ahí un problema de obesidad que puede ver un poquito, bueno, puede haber complicaciones en el momento de la reconexión. Y lo que debemos saber es mantener al paciente. Para mí, en el caso de la nutrición, lo más importante es, nosotros damos consejos nutricionales como profesionales de enfermería, pero cuando tenemos un paciente que realmente está bajando mucho de peso, en un paciente con ileostomía de alto gasto, que tiene deficiencias proteicas, nosotros debemos apoyarnos de otros profesionales, como en el caso de un nutriólogo clínico, ¿no? Yo mando a mis pacientes que lo necesitan y les va bastante bien. En cuestión de la dieta también, hay dieta como más específica o consejos nutricionales para pacientes con colostomía y con ileostomía. Entonces varía un poquito entre uno y otro. Lo que sí les recomiendo es que cuando ven un paciente, sobre todo con ileostomía, que es un poquito más complicado, hay que evitar ciertos alimentos que no tengan una buena digestión, alimentos que tengan un alto contenido en fibra no soluble, por ejemplo, piña, apio, nueces, almendras, avellanas, estos alimentos que son de difícil digestión, hay que tener cuidado con ellos y evitar que se haga un bolo y que vaya a obstruir la ileostomía, tener un control adecuado de los líquidos para evitar deshidratación también
Y pues bueno, en los pacientes con colostomía debemos también tener un control muy adecuado entre fibra y líquidos, bastantes líquidos para que las heces puedan recorrer el trayecto intestinal sin problema. Ok, Erika, muchas gracias. Dice Cristina Antonia Guzmán Gómez, felicidades por su experiencia y una pregunta. Al terminar la cirugía, ¿es recomendable aplicar ya un producto para evitar cualquier lesión? Es decir, que si tenemos que utilizar antes de que se haga una lesión periostomal. Pues mira, la barrera está diseñada para evitar cualquier tipo de lesión periestomal. En el posquirúrgico, si la estoma está bien cuidadita, bien construida, perdón, tiene una altura adecuada, con que ustedes coloquen su barrera bien recortada, que ese es otro punto súper importante, hay que medir la estoma y recortar al tamaño, solo con la barrera es suficiente, porque son resistentes a la erosión, o sea, son resistentes al efluente, a las heces que están saliendo. Pero si yo veo que es una piel muy delicada, que los puntos están muy tensos, que a lo mejor tengo salida de secreción de algunos, sí puedo empezar a utilizar algunos productos. Recomiendo empezar con polvo para ostomías para ayudar a controlar la humedad, retirar bien el excedente, claro, y utilizar algún protector cutáneo. Pueden utilizar pasta sin alcohol, de preferencia, alrededor de la estoma. Y su barrerita, claro. Perfecto. Pues bueno, tenemos una participación muy grande de nuestra audiencia. Muchas gracias. Erika, para concluir, este cambio o este estilo de vida nueva que se forma a partir de una estoma, ¿cuáles son tus recomendaciones para el paciente? Es decir, tranquilízate, armonía, ¿qué le recomiendas a tu paciente? Pues bueno, yo les recomiendo sobre todo es leer. Y también hay grupos de pacientes ostomizados, de hecho está el grupo OVE ahorita viendo la plática, que es un grupo de pacientes que abrazan a los nuevos pacientes y que tienen información adecuada para ellos, experiencias para que ellos sepan que, porque a veces cuando nos pasa algo sentimos que somos los únicos, así de, no, ¿por qué me pasó a mí? Pero hay muchos pacientes con ostomías que están muy bien adaptados y ellos comparten sus experiencias, pláticas con otros expertos, información. Yo siempre lo que digo es información. Mientras más conocimiento nosotros tengamos sobre nuestra condición, mejor lo vamos a poder aceptar, vamos a disminuir los miedos y los temores y vamos a poder indagar y adaptarnos un poquito más. Entonces, sí, efectivamente, como tú dices, primero es tranquilos, vamos a ver qué fue lo que pasó, qué nos hicieron, cómo puedo llevarlo de mejor manera y claro, siempre es visitar a un especialista. Muchas gracias, Erika. Entonces, bueno, en tu experiencia, pronto, grupos, ¿a quiénes nos recomiendas a los seguidores de México, a los seguidores internacionales, grupos de ayuda en el paciente con estomas? ¿Cuáles son tus recomendaciones? Grupo OVE, que ya lo vimos muy activo en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Grupo OVE. ¿Quién más, Erika? Pues tenemos otros grupos que ahorita específicamente por la pandemia no sé cómo están trabajando honestamente, pero lo podemos investigar. Pero tienen grupo de pacientes ostomizados en varios hospitales, en el MacGregor, tienen en el Hospital Juárez de México, en el Hospital General de México también, en Oncología de Siglo XXI también tienen grupo para pacientes ostomizados. O sea, por grupos de pacientes no paramos, tenemos. Y afortunadamente en estos grupos lo que hacen es pláticas constantes con diferentes especialistas y el abordaje inicial, en cuestión sobre todo emocional y de experiencias. Entonces es muy bueno. Pero si gustan podemos investigar cómo están trabajando ahorita en la pandemia y lo publicamos para que ustedes sepan a dónde se pueden dirigir. Ok, muchas gracias, Erika. Erika, en conclusión, ¿cuál es tu mensaje para el paciente que cursa con una estoma, un nuevo paciente que tiene estoma? ¿Cuál es tu mensaje? Pues bueno, creo que el mensaje sería primero que no están solos, que habemos especialistas que estamos en espera de que ellos lleguen para poder ayudarles, hay información suficiente, hay equipos suficientes, hay material para manejar la mayoría de las complicaciones, si es que las hubiera, y que a veces a veces nos encerramos en la patología como tal o en el proceso que estamos pasando de filtraciones constantes, supongamos, que eso es lo que mayor problemática le ocasiona al paciente, pero hay solución, nada más falta que nos
nosotros nos acerquemos con un profesional para que nos ayude. Entonces creo que el saber que no estamos solitos y que puede haber solución ante todas las problemáticas que tenemos o dudas, eso ya nos tranquiliza, ¿no? Pues bueno, Erika, un placer, muchas gracias. Espero tenerte Gracias a ti. nuevamente. Esperemos estar ya después frente a frente en otro foro, en un espacio más amplio, que la audiencia nos pueda Claro. ver, nos puedan visitar. Y bueno, recuerden, no es una clase, no es una receta de cocina, es una plática, una charla con el experto y sobre todo hablar sobre inquietudes, dudas, preguntas, cuestiones y asesoramiento sobre los temas que impartimos en esta parte. Pues bueno, es todo por el día de hoy. Saludos a toda nuestra audiencia, saludos a América Latina, España, Argentina, Brasil, Perú, muchas gracias. Gracias por todos los que se conectaron y yo lo sé que tienes un grupo de fans en el siglo XXI que te está viendo en estos momentos, así es que le enviamos muchos saludos. Muchas gracias por todo, nos vemos la siguiente semana y que tengan muy bonita semana. Gracias, saludos a todos.